Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA. Muchas gracias por volver a estar con nosotros, y me encanta la camisa. Gracias, amigo. Siempre es un honor estar contigo. Has escrito muchos artículos últimamente sobre los avances de Rusia, pero también sobre los componentes económicos de la guerra. Hemos visto, por ejemplo, el enfoque en atacar la infraestructura energética de cada bando. Los rusos están destruyendo las redes eléctricas en toda Ucrania, mientras que la OTAN y Ucrania intentan golpear las refinerías de petróleo en Rusia. Pero con estos ataques a los barcos rusos, parece que esto está entrando en un terreno muy peligroso. Por supuesto. Ucrania ha sido puesta en aviso, al igual que Europa, de que si esto continúa, Vladimir Putin lo expuso en una declaración a la prensa ayer, llamémoslo una escalera de escalada. Empieza con la destrucción de los puertos ucranianos en Odessa y a lo largo del Mar Negro. Luego pasa a un embargo o bloqueo total de esos puertos, e incluso al hundimiento de los barcos que entren o salgan de ellos. Y esto último podría incluir el hundimiento de barcos pertenecientes a otros países como Francia, Alemania o el Reino Unido. Ayer hubo un ataque a un barco vinculado a Rusia frente a la costa de Senegal. Vaya, no solía pertenecer Senegal a una potencia europea en particular, o al menos estar bajo su control. Ah, sí, a los franceses. Y bueno, los senegaleses hablan francés, o al menos es una de sus lenguas. Así que se supone que Macron autorizó un ataque con drones, porque desde luego esos drones no volaron desde Ucrania hasta la costa de Senegal. Fue un ataque deliberado y planificado contra ese barco ruso. Y Rusia, Vladimir Putin fue muy claro, lo calificó de piratería y dijo que iban a reaccionar en consecuencia. Así que esto representa una posible escalada. Ahora bien, lo interesante es que el primer ataque, el día 28, contra los dos petroleros vacíos, tuvo lugar en la zona económica exclusiva de Turquía. Los petroleros iban a transportar petróleo procedente de Kazajistán. Pues bien, Erdogan estaba gritando como un cerdo degollado, estaba furioso. Y el líder de Kazajistán se indignó. Así que en lugar de ganarse el favor de otros países, Ucrania consiguió alienar a dos naciones que como mínimo podrían haber sido neutrales respecto a la guerra. Así que eso salió mal. Es una locura cómo Occidente tiene esta suposición incorporada de que Rusia depende de las exportaciones de petróleo y gas, y que si simplemente las cortamos, Rusia se va a derrumbar, que la economía no puede continuar. Y bueno, tú has vivido allí. No es cierto. No es absolutamente cierto. De hecho, la cantidad de dinero que llega a manos del gobierno ruso por el comercio de petróleo y gas ha estado disminuyendo como porcentaje del PIB, no aumentando, disminuyendo. Y ya sabes, Rusia no está en una situación en la que si deja de exportar petróleo y gas, vaya a colapsar. Pero eso es lo que supone Occidente, y por eso están tomando esas medidas. Si atacamos las refinerías que bloquearon al petrolero, Rusia se derrumbará. Esto demuestra, y aquí es donde se te necesita, que aportas tu conocimiento de la historia, y tratar de hacer que el pasado sea relevante hoy es justo lo que Occidente necesita desesperadamente. Occidente olvida que durante los primeros días, en realidad los 2 primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en lo que respecta a Occidente, al Reino Unido y a Estados Unidos, la cantidad de buques mercantes que se hundían a diario era, enorme. Y de nuevo, eso se basaba en la creencia alemana de que si destruían la flota mercante, entonces el Reino Unido estaría acabado. Incluso con todos los esfuerzos alemanes por lograrlo, y destruyeron una cantidad considerable de barcos, eso no impidió que Occidente siguiera reforzándose. Del mismo modo, esos locos generales estadounidenses retirados como Ben Hodges, David Petraeus y el almirante Stavridis, vaya colección de idiotas, no son realmente tipos inteligentes, porque siguen insistiendo en la idea de que,
Si simplemente conseguimos misiles de largo alcance y empezamos a destruir depósitos de suministros en Rusia, atacamos este sitio y aquel otro, entonces Rusia se verá obligada a colapsar. Da un paso atrás y observa lo que Rusia ha hecho a Ucrania a lo largo de casi 4 años. Mira la cantidad de misiles y drones que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Mira la cantidad de objetivos que han alcanzado. Ha sido significativo, ha sido considerable, y sin embargo no ha provocado el colapso de Ucrania. Entonces, ¿alguien está realmente dispuesto a sostener que Ucrania podría ahora lanzar la misma cantidad, el mismo número de misiles y cohetes que Rusia ha lanzado en los últimos 4 años? Occidente ni siquiera dispone de eso. Quiero decir, es imposible. Así que dejad de engañaros pensando que existe una bala mágica que se pueda disparar y que vaya a hacer que Rusia colapse. Mientras tanto, Rusia continúa con la ofensiva. Y permitidme daros un punto de referencia más. Una de las críticas más comunes entre este grupo de jubilados tontos, los antiguos generales, es Rusia. Mira Rusia. Rusia está fracasando porque apenas está tomando territorio, avanzan muy lentamente, apenas han logrado nada. Bien, ahora hemos sabido que en noviembre de 2025, Rusia capturó 700 kilómetros cuadrados de territorio dentro de Ucrania. Permíteme ponerlo en perspectiva. Eso es el doble del tamaño de Gaza. Mira lo que ha pasado en Gaza, donde el ejército israelí controla todo el perímetro. El ejército israelí está combatiendo contra un grupo de insurgentes con fusiles, pistolas, armas cortas, algunos morteros rudimentarios, pero no tienen artillería, no tienen tanques, no tienen vehículos blindados, no tienen apoyo aéreo, no cuentan con ninguna de las ventajas de inteligencia. Ucrania tiene todo eso suministrado con gusto por la OTAN, y sin embargo Israel no ha sido capaz de conquistar 350 kilómetros cuadrados de Gaza en 2 años, más de 2 años. No han podido hacerlo. Y aquí está Rusia, que en un mes ha duplicado ese territorio. Así que quiero decir, de nuevo, esto ilustra algo que aprendí muy pronto en la CIA cuando hacía análisis militar, cómo la política intenta intervenir e influir. Cuando analizábamos a los guerrilleros salvadoreños que luchaban contra el ejército salvadoreño, allá por 1986, nuestra conclusión analítica fue que cuando los guerrilleros salvadoreños pasaron de atacar objetivos militares a atacar objetivos económicos, eso era una señal de debilidad por su parte. Pero cuando se trataba de analizar a los contras, cuando los contras atacaban objetivos económicos en lugar de objetivos militares, recibíamos presiones para decir, vaya, esto es un gran logro militar. Simplemente hay que aplicar el mismo criterio, ¿sabes? Lo que es bueno para el uno, es bueno para el otro. Así que lo que estamos viendo por parte de Rusia es que no se están retirando. Avanzan de forma constante. De hecho, ese ritmo de avance ha acelerado drásticamente en los últimos 3 meses, desde septiembre. Y por eso vemos a Occidente tan alarmado intentando puncir los negocios para salvar a Ucrania. Sí, pero siempre que estoy en un debate con alguien, siempre sacan esa idea de que los rusos no están ganando. Mira el avance tan lento. A este ritmo, tardarán décadas en llegar siquiera al Dnieper. Quiero decir, esa es más o menos la lógica. Sí, bueno, o eso es estupidez o deshonestidad, porque al mismo tiempo reconocen que se trata de una guerra de desgaste. Entonces, ¿por qué iba Rusia a desperdiciar tanta mano de obra y equipo asaltando líneas bien fortificadas, sufriendo todas esas bajas, si al final eso solo llevaría a una derrota? Esto no va principalmente de territorio. No si tomas una ciudad y guerra se acaba. Es un desgaste, la que destruye ejército enemigo. Así que toda esta idea de que los rusos seguirían avanzando al mismo ritmo no tiene mucho sentido. Es un mal indicador.
En la guerra tradicional, lo que se quiere medir son las cifras de bajas. Y si se observa lo que ha ocurrido durante casi los últimos 4 años, los ucranianos se han quedado sin personal. Tienen una enorme escasez. Su equipo militar, toda la OTAN ha vaciado sus arsenales de armas y también los ha agotado. Las deserciones están aumentando, la moral es baja. Y todos esos cientos de miles de soldados ucranianos que antes estaban bien armados y en posiciones fortificadas, esas fortificaciones ahora están detrás de los rusos. Las han tomado. Así que delante de ellos ya no hay fortificaciones. Y cada vez hay menos soldados ucranianos. Muchos de los que tienen son simplemente sacados a la fuerza de sus casas y enviados al frente sin apenas entrenamiento. Así que ahora hay informes de deserciones masivas. Mientras tanto, los rusos han reforzado y siguen reforzando una fuerza de combate aún mayor. Son más fuertes ahora que al comienzo de la guerra. Es decir, este es el indicador. Vas a ver que los avances rusos aumentan drásticamente y que las bajas en el lado ucraniano se disparan a medida que las líneas defensivas y la comunicación se derrumban. Pero todo esto se pasa por alto con un no, avanzaron así de despacio en los 3 primeros años, así que harán lo mismo en los próximos 3. De nuevo, no sé si eso es estupidez o deshonestidad. Creo que es más probable que se deba a la estupidez y simplemente a una falta de... no son buenos analistas. He pensado bastante en esto, y quizá debería haber llegado a esta conclusión mucho antes. Pero creo que ahora veo con mucha claridad por qué vimos lo que ellos llamarían una relativa lentitud en los ataques durante 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, ahora estamos viendo una aceleración dramática en 2025. El primer hecho es que las fuerzas terrestres totales de Rusia al inicio de la operación militar especial eran de unos 450,000 soldados en servicio activo, quizás cerca de 500,000. Rusia solo entró en Ucrania inicialmente con entre 125,000 y 180,000 tropas terrestres, y su objetivo, que lograron, era ejercer suficiente presión sobre Ucrania para negociar, lo cual el gobierno ucraniano hizo. Y hubo un acuerdo provisional entre Rusia y Ucrania hasta que Occidente, Joe Biden y Boris Johnson, intervinieron y obligaron a Zelensky a retirarse del acuerdo. En ese momento, la naturaleza de la guerra cambió. Si retrocedes y miras un mapa de aquella época, Mariupol estaba bajo control ucraniano, rodeada por ambos lados de territorio controlado por el Donbass, especialmente por la gente de Donetsk. Así que la primera prioridad de los rusos fue tomar Mariupol, lo que lograron en mayo de 2022. Después de eso, Rusia no lanzó grandes ofensivas. Una de las razones fue que ocurrieron varias cosas a la vez. Terminaron los contratos de varios soldados, Rusia no había movilizado nuevas tropas y el reclutamiento no estaba precisamente despegando. Así que se puede culpar al Estado Mayor ruso por no haber preparado un buen plan B. Algo como, de acuerdo, si nuestra estrategia de negociación fracasa, tenemos que tener listo el plan B. Pasaron a ese plan en septiembre con la movilización de 320,000 reservistas. Luego aumentaron la tasa de reclutamiento y empezaron a firmar nuevos soldados contratados. Pero el hecho de que los inscribas en septiembre o les digas, oye, preséntate en la base la próxima semana, no significa que todos estén entrenados, equipados y listos para actuar. Los reservistas solo necesitaban unos 2 o 3 meses de entrenamiento para volver a estar en forma, porque ya sabían cómo servir. Pero para los nuevos reclutas y soldados contratados, se necesitaban entre 3 y 6 meses. Así que lo que ocurrió a partir de septiembre de 2022 fue que Rusia fue aumentando y ampliando gradualmente sus fuerzas terrestres. Bueno, la primera gran ofensiva de los rusos fue contra Bakhmut. De nuevo, la táctica de Rusia consistía en minimizar las bajas. No iban a utilizar asaltos en oleadas humanas, como ya sabes, por lo que era conocido Georgi Zhukov durante la Gran Guerra Patria.
Pero una vez que tomas territorio, ¿tienes suficientes tropas para mantenerlo? El Estado Mayor ruso estaba planificando esto, sabiendo cuándo estarían disponibles las nuevas unidades. Y de nuevo, especialmente con reclutas y soldados contratados, tienes gente sin experiencia de combate. Así que no quieres simplemente lanzarlos ahí fuera, quieres integrarlos en unidades con experiencia. Eso llevó a rotaciones de tropas y luego había soldados que estaban llegando al final de su periodo de servicio. Así que el ejército ruso se fue reforzando gradualmente. Y no tenía fuerza suficiente para lanzar múltiples ataques, mantener esos ataques y luego asegurar el territorio una vez alcanzados sus objetivos. Así que el primer gran movimiento fue en Kursk, cuando finalmente expulsaron a todos los ucranianos de allí. Comenzó con la ofensiva en Susa, dirigida por el general Avdi Alaudinov. Luego vimos cómo la ofensiva se extendía desde Sumy y Yarkov, no mucho en Lugansk porque Lugansk ya estaba bajo control. Luego Donetsk. Dije que en un mes hemos visto a Rusia tomar un territorio que tiene el doble del tamaño de Gaza. Eso es significativo. La razón por la que no avanzaron más rápido antes fue en parte la falta de personal entrenado y preparado. No fue por falta de recursos. La producción industrial estaba cumpliendo sus objetivos con bastante rapidez. Pero formar al personal para que sepa cómo operar en un campo de batalla moderno y centrado en la red, donde se comunica con drones, requiere saber dónde están tus ubicaciones geográficas. Hay que entender qué es la potencia de fuego. Ya sabes, hay mucha información que asimilar, y no se obtiene simplemente leyendo un libro o haciendo una semana de entrenamiento. Ahora Rusia tiene unos 750,000, quizá incluso hasta 800,000, hombres desplegados en territorio ucraniano, y están llevando a cabo al menos 8 ejes de ataque. En cada uno de ellos avanzan, y eso realmente pone a los ucranianos en una situación terrible. Hay que decidir dónde defender. Ucrania no tiene suficiente personal para defenderse de 8 puntos de contacto distintos. Así que sí, ahí es donde vuelvo al tema. Creo que la gente que hace esos argumentos de, oh, mira lo despacio que se han movido, especialmente los generales estadounidenses, yo les diría, callaos. Entrasteis en Irak en 2003 con 120,000 soldados y fracasasteis. Fracasasteis en pacificar el país, fracasasteis en derrotar una insurgencia, y lo mismo en Afganistán. Os llevó 21 años daros cuenta de que no podemos ganar esto, tenemos que irnos. Rusia no está en esa situación. Y sí, ¿te gustaría, según los estándares occidentales, que se moviera más rápido? Claro, pero en definitiva, Rusia está ganando, Ucrania está perdiendo, y por eso se ve ahora el pánico en Europa, especialmente. Porque si Ucrania realmente estuviera venciendo a los rusos y destrozándolos, ¿crees que habría un impulso desde Occidente para iniciar un proceso de paz? No, hombre. No podrían esperar para estar en Moscú bailando sobre el ataúd de Putin. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Sí, creo que esto a menudo se pasa por alto en Occidente, que la guerra ha cambiado su dinámica desde febrero de 2022. Al principio, la gente olvida que los rusos entraron con ¿qué? Unos 100,000 hombres. El objetivo era tomar mucho territorio, sorprender a los ucranianos y luego exigir la neutralidad, lograr en Estambul lo que no se consiguió en Minsk. Pero luego vimos cómo Occidente intervino y saboteó el acuerdo de paz. Dijeron que la guerra se resolvería en el campo de batalla y empezaron a romper toda diplomacia con los rusos, sugiriendo que esta guerra terminaría en una capitulación. Al mismo tiempo, hubo filtraciones o entrevistas con líderes militares estadounidenses y británicos que decían que el único resultado aceptable era un cambio de régimen en Moscú, una lucha hasta el último ucraniano. Fue entonces cuando se convirtió en una guerra de desgaste. En ese momento, creo que esos 100,000 hombres repartidos por un territorio tan enorme en Ucrania estaban enormemente expuestos. Así que los rusos hicieron, supongo, lo sensato.
De nuevo, esto no se trata principalmente de territorio. Se refuerzan las líneas del frente, se retiran de Jersón y Kharkov, y luego se fortalecen las líneas defensivas. Los ucranianos llegaron, como hicieron en el verano del 23, y fueron destruidos. Mientras tanto, mientras defendían, los rusos estaban formando un enorme ejército en la retaguardia, aumentando la producción industrial de armamento. Luego vino el siguiente paso. Pasaron a la ofensiva. Ahora están arrasando con todo. Los ucranianos perdieron, se quedaron sin personal, la OTAN se quedó sin armas. Y sí, el problema es que creo en Occidente creamos una narrativa porque queríamos luchar hasta el último ucraniano. Teníamos que mantener el optimismo. Así que los rusos entraron, y entonces decidimos no aceptar la paz. Nos enfrentaríamos a ellos. Y luego, ¿te lo puedes creer? Los rusos simplemente se estaban desmoronando. Ya sabes, cuando se retiraron de Jersón y de Kharkov, fue porque, bueno, nosotros simplemente luchamos mejor que ellos, ¿verdad? Los rusos son atrasados. Así que creamos esta narrativa de victoria. Ahora estamos en una situación muy incómoda, en la que llevamos casi 4 años gritando, estamos ganando, estamos ganando. Y nuestro apoderado ucraniano está a punto de colapsar. Los líderes europeos no saben qué hacer, salvo escalar. Pero aquí es donde creo que, como dijo Putin, la suposición de que tratarían a los europeos como a los ucranianos era errónea. Los tratarían con mucha más dureza. Bueno, quiero decir, permíteme observar que Occidente descarta el término operación militar especial. Piensan que eso es solo un juego de palabras de los rusos. Pero no. Si Rusia estuviera en pie de guerra, eso significaría una movilización masiva. Ahora bien, Stanislav Karpivnik, creo que le has entrevistado, también conocido como Stas, estuvo anteriormente en el ejército estadounidense, a punto de ser ascendido a mayor cuando renunció a su comisión y regresó a Rusia. Pero hay al menos 5 millones de reservistas rusos que podrían ser llamados. Stas dijo en realidad que la cifra se acerca más a los 10 millones, así que Rusia ni siquiera ha empezado a movilizar eso. Y no sé, bueno, tú has estado en Rusia recientemente. Paseando por las calles, los restaurantes y las tiendas, no se diría que hay una guerra en curso. La vida simplemente sigue. No hay motivo para que la gente haga sacrificios. Uno piensa en épocas como la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos no se podía comprar un coche nuevo. La comida estaba racionada, había cartillas de racionamiento y existían controles estrictos sobre los suministros, porque todo debía destinarse al esfuerzo bélico. Eso no ocurre ahora en Rusia, pero podría llegar a pasar. Lo que se ha visto hacer a Rusia es acumular una gran variedad de armas, porque ahora el Estado Mayor no va a cometer el mismo error que cometió en marzo de 2022. Entonces tenían un plan A, pero ningún plan B bien desarrollado. Ahora sí lo tienen. Tienen un plan B y un plan C. Su resultado preferido es un acuerdo negociado y volver a unas relaciones más o menos normales con Occidente, pero con el entendimiento de que su futuro no está en Occidente, sino en Oriente, con China, con la India y en Siberia. Pero si eso fracasa, si las negociaciones fracasan, se apoderarán de sectores clave de Ucrania que impedirían que Ucrania siguiera funcionando como un estado normal. Tomarán Odessa, tomarán Transnistria, tomarán Kiev, tomarán Dnipropetrovsk, Yarkov y probablemente Sumy y Poltava. Van a controlar la mayor parte del territorio Sinod, al este del río Dnieper. Ahí es hacia donde se dirige la situación militarmente. Y si Europa decide intervenir para intentar detener todo eso, Rusia está preparada para ir a la guerra con Europa. Algunas personas piensan que van a usar armas nucleares tácticas. No, por eso han desarrollado el Avangard, el misil hipersónico, que ahora está en producción en serie.
No se trata solo de uno o dos, y por eso no lo utilizan de forma habitual. Se está reservando para el peor de los casos. Rusia está en una posición única para destruir militarmente a Europa. Quiero decir, solo para mostrar lo grave que es la situación para los europeos, existe un plan de paz modificado de 28 puntos. Su sugerencia fue, no, 600,000 tropas para Ucrania no son suficientes. Tienen que tener 800,000. Los ejércitos combinados de Alemania, Francia y el Reino Unido suman menos de 500,000. Y ya sabes, ¿cuál es la población de esos tres? Más de 120 millones, entre todos, calculo yo. Pero Ucrania solo tiene 19 millones, según el ex primer ministro Azarov. Así que, si lo entiendo bien, los europeos tienen una población mayor y economías más ricas que Ucrania. Y aún así, ¿quieren que Ucrania use casi un 10% de su mano de obra en un ejército? Es una locura. Solo demuestra lo desconectadas de la realidad que están esas personas. Creo que parece haber cierta preparación para un posible ataque europeo, porque ha habido algunos informes, incluso en los medios occidentales, de que todo este nuevo equipamiento, todos los tanques y muchos de los diferentes vehículos blindados no se están enviando al frente, se están acumulando en la retaguardia. Mientras tanto, también están almacenando una enorme cantidad de misiles. Siguen produciéndolos como salchichas, más rápido de lo que se utilizan, y lo mismo ocurre con la electrónica. Todo esto indica que se están preparando para el final de esta guerra, porque los europeos pueden aceptar que han perdido esta guerra por delegación o escalar hacia un ataque directo. Y ya estamos viendo eso hasta cierto punto con, como dijiste, los ataques a buques comerciales rusos, porque no hay manera de que los ucranianos sean, bueno, es como sugerir que los ucranianos estuvieron detrás del Nord Stream. No tiene mucho sentido. Pero con esos 800,000, ¿cuál crees que es el objetivo? ¿Por qué insisten los europeos en 800,000? Es una cifra absurda para un ejército en tiempos de paz. Es para establecer condiciones que saben que serán rechazadas, de modo que puedan bloquear cualquier acuerdo de paz. ¿O es para asegurarse de que Ucrania no pueda volver a la guerra, que solo quieran un alto el fuego temporal? No, no lo quieren. Es el mismo jefe de antes. Ya sabes, con el acuerdo de Minsk II, el primer caso en enero de 2015, se creó para ganar tiempo y permitir que Ucrania reconstruyera su ejército. Se presentó como un acuerdo de paz y fue firmado entre el gobierno de Ucrania y los líderes del Donbass. Pero en realidad, como más tarde admitió Angela Merkel y confirmó François Hollande, el expresidente francés, todo fue una farsa. Se diseñó únicamente para ganar tiempo y que Ucrania pudiera rearmarse, reconstruirse, reequiparse y reclutar nuevos soldados. Así que ahora estamos en lo que yo llamaría un Minsk III potenciado. Durante Minsk o Minsk II, antes de que se finalizaran las negociaciones, Merkel se sube a un avión porque el ejército ucraniano está rodeado cerca de la ciudad de Debaltseve. Están cercados por milicias de Lugansk y Donetsk, respaldadas por algunos miembros del grupo Wagner, y se enfrentan a ser aniquilados. Así que Merkel va a Moscú y persuade, convence al presidente Putin para que apoye el proceso de Minsk II. Putin lo hace, y creo que desde entonces ha admitido que fue un error. Confió en Occidente cuando no debería haberlo hecho. Pero eso detuvo la ofensiva rusa. Creo que los acuerdos se firmaron alrededor del 12 de febrero. Febrero, y la batalla de Debaltseve terminó 6 días después. Pero el acuerdo nunca se cumplió realmente. Los ucranianos solo lo usaron para ganar tiempo. Bueno, eso es lo que intentan hacer ahora, solo que ya es demasiado tarde. Rusia no va a caer en eso. Ya sabes, el truco del plátano en el tubo de escape. Es una referencia a una película de Eddie Murphy, Super Detective en Hollywood. He visto esa. No voy a caer en el truco del plátano en el tubo de escape.
Pues así está Rusia ahora. Se dan cuenta de que no van a dejarse engañar por Occidente. Han dejado muy claras, muy específicas sus exigencias y no van a ceder en ellas. Y ya sabes, el desprecio que Putin siente por Europa no está haciendo ningún esfuerzo por ocultarlo. Ayer se mostró visiblemente enfadado en relación con Ucrania y Europa por esos ataques a los barcos. Le han preguntado tanto en Bishkek, en la rueda de prensa de hace una semana, era en Tayikistán, como hoy, justo antes de que saliéramos al aire. Hizo una entrevista de dos horas y media con dos periodistas de India Today, y una de ellas le dice: oiga, ¿qué hay de volver a unir aquí si simplemente responde? Eso se acabó. Y entonces podría explicarlo de Ordes. ¿Para qué unirnos? Intentamos de hacerlo hace años. Y él dijo: irías y nadie hablaría contigo. Así que es como, ¿para qué ir? Ya sabes, quieren enfadarse con nosotros. Así que si no vas a sentarte a mantener conversaciones, es mejor dedicar mi tiempo a hablar con gente que realmente quiera hablar. Y este es, ya sabes, tu amigo y mi amigo, Sergei Karaganov. Ha sido una de las voces principales que dice: oye, como hablamos la última vez que estuve contigo, tú escribiste un libro sobre esto, sobre cómo Rusia se está al occidente y ampliando sus relaciones con Oriente, y que ese es realmente el futuro de Rusia. Y eso es, ya sabes, creo que esta guerra en su conjunto ha acelerado ese proceso. Esta mañana estuve en CNN India para una entrevista y también me preguntaron, ¿por qué viene Putin a la India? Quiere enviar una señal a Occidente de que puede diversificar su comercio y que no depende de ellos. Sin embargo, toda la suposición sigue siendo occidental céntrica, que esto es simplemente, ya sabes, mirad, tengo otros socios en Oriente, como una forma de negociar el regreso a Occidente. Yo estaba señalando que en el pasado, los rusos habrían hecho eso, habrían aceptado algunas sanciones contra Irán, habrían utilizado su relación con China casi como una especie de moneda para negociar una posición que permitiera a Rusia tener un asiento en la mesa en Europa. Pero esos días terminaron en 2014. Esa fue la consecuencia de derrocar al gobierno en Ucrania. Y señalé que cuando los rusos firmaron el Acuerdo del Poder de Siberia II, son 30 años de gas del Ártico que antes iba a Europa y ahora va a China, no se trataba de enviar señales a Occidente de que podemos vivir sin vosotros. Se están desvinculando. Su economía se está reorientando hacia el este. Y los indios son una parte muy importante de esta constelación, porque no quieren poner todos los huevos en la cesta china, porque entonces acabarías con un sistema bipolar, con Estados Unidos y China dominando. Así que si Rusia e India trabajan juntas, están diversificando, evitan toda esa dependencia de las dos mayores potencias. Y esta es la fórmula para un sistema multipolar, en el que no tienen que alinearse con bloques ni nada por el estilo. Sí, creo que incluso los indios siguen viendo parte de esto a través de un prisma centrado en Occidente, como si Rusia todavía quisiera volver al G8, ya sabes, reviviendo aquellos objetivos de los años 90. Pero eso ya se acabó, está muerto. Las principales economías con las que quieren integrarse ahora están en Oriente. Es simplemente una realidad. Déjame hacerte una última pregunta. Sin embargo, porque leí que hubo una llamada telefónica filtrada sobre líderes europeos, probablemente la viste, diciendo que tenemos que tener cuidado con Zelensky porque los estadounidenses y los rusos están tramando algo. Van a deshacerse de él. Y bueno, en las capitales de la UMA hay muchos locos. Pero sobre este tema, da la impresión de que muchos de los esfuerzos anticorrupción actuales no es que sean falsos, quiero decir. El liderazgo ucraniano siempre ha sido extremadamente corrupto,
también forman parte de un intento de Estados Unidos de apartar a Zelensky. Sé que, si eso ocurre, por supuesto, al Reino Unido no le importaría impulsar a Zaluzhny. Alemania probablemente preferiría a Klitschko, pero ¿ves a Estados Unidos trabajando al menos para debilitar la posición de Zelensky como una forma de sacar adelante este acuerdo de paz? Oh, absolutamente. Creo que señalas con acierto esa filtración sobre el escándalo de corrupción de $100 millones. Ya sabes, como hemos comentado antes, eso es calderilla. Estamos hablando de miles de millones de dólares. De los 360.000 millones, se estima que entre 50.000 y 100.000 millones se han desviado. Y te garantizo que cuando la investigación se complete por fin habrá miembros del Congreso de Undertellers. Tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que habrán recibido millones de dólares. Un senador recibió unos 17 millones, otro unos 23 millones, uno es republicano, el otro demócrata. Así que es corrupción bipartidista. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que Kaja Kallas esté recibiendo pagos por debajo de la mesa del régimen de Zelensky? La pregunta de fondo es, ¿quién más en la UE? Y oye, Boris Johnson ya ha estado recibiendo dinero de uno de sus amigos que se estaba beneficiando de la guerra en Ucrania. Así que hay mucho dinero en juego aquí. Cuando esto se filtró, lo tomé como una señal de que Estados Unidos va a abandonar a Zelensky. Porque cuando creas esta narrativa sobre la corrupción en Ucrania, le quitas el aire al globo de, oh, Ucrania lucha por la libertad, la democracia y el modo de vida americano. De repente esa se convierte en la historia y todo el aire se escapa de ese otro globo. Entonces Yermak desaparece y Timur Mendik ahora se esconde en Israel. Y Zelensky, creo que ahora es un hombre muerto en vida. La prueba será ver, ¿sobrevive o lo eliminan? El problema con Zelensky es que ya sabes, Putin dejó claro esta semana que Zelensky es un criminal e ilegítimo, y que no van a negociar con un presidente ilegítimo. Bueno, si Zaluzhny regresa y simplemente es nombrado presidente, él también sería un presidente ilegítimo, a menos que sigan el orden de sucesión constitucional establecido en la Constitución ucraniana. No estoy del todo familiarizado con eso, pero solo si Zaluzhny es designado presidente de acuerdo con la Constitución ucraniana, creo que los rusos estarían dispuestos a considerar hablar con él en negociaciones serias. Pero Rusia no va a retroceder ni a devolver ninguno de los territorios que ocupa actualmente. Y no va a retirar su exigencia de que Ucrania no tenga ninguna conexión ni vínculo con la OTAN, y de que la OTAN tenga que salir de Ucrania. Además, el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas también debe reducirse para que Rusia deje de enfrentarse a una amenaza. Y para quienes piensan que estos son solo puntos de conversación sobre los que Rusia acabará haciendo concesiones, no van a hacer concesiones sobre eso. Son exigencias firmes. Rusia no ha cedido ni un ápice desde que las planteó por primera vez. Creo que eso formaba parte de lo que estaba ocurriendo en la reunión que Witkoff y Jared Kushner mantuvieron con Vladimir Putin el otro día, que Putin estaba explicando exactamente la posición rusa para que pudieran volver y comunicársela de nuevo a Donald Trump. Creo que Trump está ahora preparado para distanciarse de Ucrania. Quiero decir, hemos visto algunas cosas tangibles, como las filtraciones de información sobre corrupción, y luego Rubio no asistió a la reunión ministerial que se celebró ayer o anteayer, la primera vez en la historia de la reunión ministerial que un secretario de Estado de Estados Unidos no estuvo presente. También hay informes de Steve Bryan, un antiguo funcionario de defensa de la administración Bush, un alto cargo del Departamento de Defensa. Dijo que toda la ayuda que ya estaba en curso para Ucrania ha sido cortada, detenida, así que eso no va a seguir adelante. A medida que los días se vuelven más oscuros, al acercarnos al 20 de diciembre, es una buena metáfora de lo que está ocurriendo en Ucrania.
Cada día que pasa se vuelve más y más oscuro. Estoy de acuerdo. El problema cuando en Occidente llamamos a Putin dictador es que nos engañamos pensando que controla todo. Pero incluso si quisiera hacer algún tipo de concesión importante, eso limita lo que realmente puede hacer. Porque ahora hay una gran fuerza política en Rusia que recuerda cómo en 2013, Ucrania y Rusia presentaron a la UQM una propuesta para un acuerdo Ucrania-Rusia, de modo que Ucrania no tuviera que elegir. Los europeos dijeron que no, que Ucrania no sería un puente, tenía que elegir, nosotros o ellos. Y luego, en 2014, tras desestabilizar Ucrania, los europeos firmaron como garantes de un gobierno de unidad. Se retiraron de eso en las primeras 48 horas después de derrocar a Yanukovych. Y luego, por supuesto, está el acuerdo de Minsk, que también fue un fraude tras la derrota en Debaltseve, socavando o en esencia revirtiendo el resultado electoral, el mandato de paz que Zelensky obtuvo en 2019, saboteando las conversaciones de Estambul en 2022 y boicoteando la diplomacia prácticamente durante los últimos 3 años. ¿Por qué? Imagina que una vez más, Putin dijera de repente, bueno, esta vez tendremos que confiar en Occidente. La OTAN debe ser de fiar en el acuerdo de paz. No hay manera de que eso funcionara. La revuelta dentro de Moscú sería demasiado grande. Se expondría no solo como débil, sino como estúpido. Así que creo que eso limita lo que se puede hacer esta vez. No, tienes razón, no es Charlie Brown. ¿Conoces las historietas de Charles Schulz, Charlie Brown? Sí, el del perro. Snoopy. Sí, Snoopy. Y uno de los memes de esa caricatura era que Lucy siempre animaba a Charlie Brown. Ven, patea el balón. Y Charlie Brown corría para intentar patearlo. No importa si hablamos de fútbol americano o de fútbol europeo, mundial, cada vez que iba a patear el balón, ella lo apartaba, él pateaba el aire y caía de espaldas. Bien, eso le ha pasado a Putin una vez. Pero tienes razón, no va a dejar que vuelva a ocurrir. Así que Rusia ha tomado su decisión. Russia has made its decision, and, frankly, they were not in a position militarily. Y bueno, francamente no estaban en condiciones militarmente antes de 2022 de lanzar lo que ahora se llama la Operación Militar Especial, a pesar de las importantes provocaciones de Occidente durante los 20 años anteriores. Así que Rusia ha superado ahora, irónicamente, a Occidente en tecnología militar, en armamento disponible y en número de tropas. Han triplicado el tamaño del ejército estadounidense. Creo que rondan los 1,5 millones. Y han logrado todo esto sin tener que movilizarse completamente para la guerra. Ha habido una sola movilización, y el resto se ha cubierto mediante el reclutamiento regular y los soldados contratados. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y para los oyentes, por favor visiten sonar21.com, que es el sitio web de Larry Johnson, donde escribe excelentes artículos casi a diario. Y por favor, denle a me gusta y suscríbanse para mantener el canal en marcha. Así que gracias, Larry. Oye, gracias, Glenn. Hey, thank you, Glenn. It's always Impresumber plus Samir si. Y Charot Chizo.